os dais cuenta de la cantidad aparte de conocimiento que nos están transmitiendo todos los que suben aquí al escenario, sino también de la cantidad de consejos y de cosas que deberíamos tomar buena nota porque, bueno, nos hacen reflexionar en cualquier caso. Nuestra siguiente ponente en temas de divulgación se atreve pues absolutamente con todo. Lo mismo se disfraza que te canta o te hace un monólogo. Pero bueno, no debemos olvidarnos que a pesar de ese arte, es licenciada en Biología, doctora en Ecología Microbiana en Sistemas Acuáticos. En la actualidad investiga sobre la producción y emisión de gases de efecto invernadero. Aparte, bueno, lo que nos propone es algo, creo que un poco diferente a lo que acabamos de oír, que debemos cuidar el planeta y Eli León nos propone azotando el planeta. Bueno, ya estoy aquí, ¿a quién hay que azotar? ¿Pero dónde va, alma de cántaro? Me han dicho que esta charla iba sobre azotes. Que no te lías. Lo siento, Maite. Otra vez será. Bueno, en esta charla vamos a hablar del azote, pero el azote no es el que tenéis todos en mente, sino el azote como otra acepción. El azote es el nombre que el padre de la química moderna, Lavoisier, le dio a un elemento muy importante, el nitrógeno. Durante los experimentos en los que participaban tanto Antoine como Mérienne, el matrimonio Lavoisier demostró que el nitrógeno molecular de la atmósfera no reaccionaba con el oxígeno y por eso le dieron el nombre de gas inerte o gas azote o azoe. Y no deja de ser paradójico que un elemento tan importante para la vida recibiera ese nombre de gas inerte. El ciclo biogeoquímico del nitrógeno es de los más complejos que existen sobre el planeta e incluye una gran variedad de compuestos, tanto inorgánicos, entre los que podemos destacar como más conocidos el nitrato, el NO3, pero también incluye muchos compuestos orgánicos muy importantes para la vida, como son el ADN, el ARN, las proteínas y muchas vitaminas. En los ecosistemas, el nitrógeno suele ser un elemento limitante. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente es el elemento que limita el crecimiento de los productores primarios, tanto en los ecosistemas terrestres como en los ecosistemas acuáticos. Y bueno, durante esta charla, para explicar cómo funciona el ciclo del nitrógeno en los ecosistemas, vamos a usar esta sencilla simplificación. Vamos a pensar en nuestro ecosistema como si fuera una bañera. En esta bañera tenemos una cantidad limitada de nitrógeno y este nitrógeno se puede convertir de una forma a otra por acción de los microorganismos. En esta bañera tenemos un grifo que nos permite la entrada de nitrógeno desde la atmósfera. La atmósfera es el mayor reservorio de nitrógeno que hay en el planeta y este nitrógeno en la atmósfera está en forma de N2, de nitrógeno molecular. Y asimismo, nuestra bañera también tiene un desagüe por el que puede salir el nitrógeno y vuelve a la atmósfera. Primero vamos a hablar de la entrada de nitrógeno, que posiblemente sea la parte que mejor conocéis. La entrada de nitrógeno principalmente se producen de forma natural mediante la fijación de nitrógeno que llevan a cabo los microorganismos tanto de vida libre como Trichodemium, que es el mayor fijador de nitrógeno de los océanos, pero también gracias a la actividad de microorganismos simbiontes como los rizobios que viven en las raíces de las plantas leguminosas. Con el desarrollo del proceso Haber-Bosch, el ser humano ha incrementado enormemente la cantidad de nitrógeno que entra a los ecosistemas en forma de fertilizantes nitrogenados. Recientemente apareció un estudio en el que cuantificaban que entre los años 60 y 2010 la cantidad de nitrógeno que entra en los cultivos se ha multiplicado hasta por 4. Y lo más interesante de este dato es que de todo ese nitrógeno, de estas 161 millones de toneladas que han entrado a los cultivos, un poquito menos de la mitad, un 46% del nitrógeno, se ha invertido en crecimiento de los cultivos, mientras que el restante se considera un nitrógeno que se ha aplicado en exceso. ¿Y dónde va para ese exceso? Pues ese exceso se puede emitir, pero también puede pasar por escorrentía a los ecosistemas acuáticos, como son ríos, lagos,
embalses, pero también pues, a los ecosistemas marinos como los estuarios. También es importante destacar que en muchos casos, muchos ecosistemas acuáticos también reciben importantes entradas de nitrógeno, no solo por parte de la agricultura, pero también por parte de las aguas residuales, que no depuran bien los nitratos que salen de las ciudades. Este aumento de la cantidad de nitrógeno en los ecosistemas tiene efectos visibles e invisibles. Los efectos visibles consisten en el crecimiento excesivo de estos productores primarios, de todas esas algas, que desencadenan una serie de cambios en el ecosistema que acaban por producir, produce la eutrofización, que puede desencadenar eventos de anoxia o de falta de oxígeno. Y esto pues, lo hemos visto recientemente de forma muy dramática en el caso del Mar Menor, donde aparecían toneladas de peces y de crustáceos muertos debido a estos eventos de anoxia. Por desgracia, tengo que deciros que lo que ha ocurrido no es una excepción, sino que la contaminación por nitrato y por nitrógeno en general es más la regla que la excepción de lo que está ocurriendo en todos los ecosistemas acuáticos del planeta. Existe otra parte de los efectos que son los que yo he llamado efectos invisibles, porque no los vemos tan obvios como que el agua se ponga verde. Estos efectos invisibles consisten en que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Por un lado, aumentan las emisiones de metano y por otro lado, aumentan las emisiones de óxido nitroso. No me voy a parar en las emisiones de metano, porque si no va a venir que me va a echar del escenario seguro, pero si os interesa, hace cosa de un año publiqué una entrada en el blog de Comandanga hablando sobre esto. En este caso vamos a hablar de las emisiones de óxido nitroso y para entender mejor por qué se producen estas emisiones, vamos a volver a nuestro esquema inicial. Habíamos dicho que teníamos un ecosistema que era nuestra bañera, y las actividades humanas han aumentado la entrada de nitrógeno. Si aumenta la entrada, va a aumentar el nitrógeno que hay en el ecosistema. Y la forma en que el ecosistema responde a esta mayor cantidad de nitrógeno es aumentando la salida. Es una especie de retroalimentación, porque lo que no puede pasar es que acabe rebosando. Pues bien, esta salida de nitrógeno se producen por la actividad de unos microorganismos que desarrollan la desnitrificación. Esta desnitrificación coge los nitratos NO3- y los nitritos NO2 y los reducen hasta nitrógeno molecular y hasta óxido nitroso. Y esta desnitrificación ocurre tanto en los suelos agrícolas como en los ecosistemas acuáticos, tanto de agua dulce como en los ríos, los lagos, los embalses, pero también en los ecosistemas marinos, como los estuarios y el océano en general. Podríamos pensar a priori que si estamos quejándonos, no estamos viendo que en el ecosistema hay demasiado nitrógeno. Hemos dicho que el ecosistema responde aumentando esa salida de nitrógeno para que vuelva a la atmósfera. La desnitrificación tendría una parte positiva porque está saliendo nitrógeno. La parte negativa es que no todo el nitrógeno va a salir como nitrógeno molecular, sino que una parte del nitrógeno, como os decía, se emite como óxido nitroso. Y este óxido nitroso es un potente gas de efecto invernadero que tiene un efecto de casi 300 veces el efecto del CO2 en la atmósfera y además es el principal destructor de la capa de ozono. Está más que demostrado que cuando aumentamos la cantidad de nitratos que hay en el agua, aquí os pongo dos ejemplos, pero hay muchos más estudios, este aumento en la cantidad de nitratos que hay en el agua produce un aumento en la producción de óxido nitroso por parte de estos microorganismos, pero también por un aumento de la concentración y de la emisión de este óxido nitroso a la atmósfera. Y para acabar, me gustaría dar una visión global de lo que significa el ciclo del nitrógeno en el planeta, y es que las modificaciones que el ser humano ha ejercido sobre el ciclo del nitrógeno son tan intensas, tan importantes, que a día de hoy la comunidad científica cree que ya hemos sobrepasado
los límites de seguridad del planeta y que a día de hoy estamos en una zona peligrosa. Además, debido a la producción de óxido nitroso, que como os decía es un gas de efecto invernadero, las modificaciones en el ciclo del nitrógeno están retroalimentando la crisis climática. Y estas dos, junto con la pérdida de biodiversidad, son las peores amenazas ambientales ante las que se enfrenta el planeta, o mejor dicho, nosotros que vivimos en él. Muchas gracias.